nombre es Silvana Ramos. Bienvenidas nuevamente a este congreso. Les cuento que yo hace más o menos 8 años me desenvuelvo como directora de contenidos dentro de Catholic Link. Pero también, otro lado de mi profesión, que tal vez muchos de ustedes no conozcan, es el de mi acompañamiento a matrimonios, sobre todo a matrimonios jóvenes. Soy máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra y también cuento con una especialización en estudios sobre la mujer, en filosofía, ciencia y religión. En este sentido, me llamaron a participar de este congreso y no me tocó otro tema, que es uno en el cual yo le vengo ya dedicando algunos años al estudio y a la reflexión. Y es el tema de nuestra contraparte, el varón. Durante el último tiempo me he encontrado con una pregunta dentro de mi círculo cercano y por supuesto dentro del círculo feminista y más tirado al feminista radical sobre ¿para qué necesita una mujer un hombre en su vida? Debo decirles que esta pregunta es bastante utilitaria y lo repito una y otra vez. Creo que el gran reclamo que ha hecho la mujer a lo largo de toda su vida y sobre todo en estos últimos años es el ser tratada como una cosa, como una propiedad, como algo útil que incluso se pudiera descartar, ¿no? Cuánto de esto se ha trabajado y cuánto camino se ha logrado, aún falta camino por recorrer, pero cuando nos hacemos esta pregunta de para qué sirve un hombre en la vida de una mujer, caemos básicamente en el mismo pensamiento, ¿no? En tratar al hombre, al varón, como un objeto de mi utilidad en mi vida cotidiana o en lo que tenga yo que hacer o lograr para desenvolverme, ¿no? Puedo entender las razones del reclamo hacia los hombres. De esto no cabe discusión alguna. La historia ha venido siendo contada por varones, nuestra legislación ha sido hecha en su gran mayoría por varones y la mujer ha ocupado un segundo lugar, un lugar dejado de lado durante gran parte de la historia. Esto en el último siglo ha ido cambiando, todavía falta camino por recorrer, pero nos vamos aproximando, creo yo, en un buen camino. Sin embargo, cuando caemos en preguntas de índole utilitaria, como ¿para qué sirve un hombre en nuestra vida?, podríamos estar llegando a cometer el mismo error, ¿no? O mirando por encima, porque hoy cuando hablamos de feminismo o de mujer es como si lo habláramos desde una posición de superioridad por sobre el hombre, y también cayendo en estas posiciones de tratar al otro como que fuera un objeto. La pregunta que yo propongo aquí y que nos invito a que reflexionemos es ¿cuál es el lugar que ocupa el varón en la vida de una mujer? Y si a primera vista podemos pensar, o lo primero que nos viene a la mente es en la relación afectiva, amorosa de un hombre y una mujer, un matrimonio, en la familia, lo cierto es que la relación del hombre y la mujer se da en todos los ámbitos. Todas somos hijas de un varón, lo conozcamos o no, hemos venido de algún varón. Todas vamos a tener amigos, algún jefe, un compañero de trabajo, hermanos, y también en algún momento podremos convertirnos en madres de algún varón. Tratar de divorciar, arrancar al hombre de nuestras vidas no es sino más bien arrancar un poco de humanidad y un poco bastante de humanidad. Remitámonos al relato original. Mujer y varón los creó a imagen y a semejanza de él. Y si bien esto lo hemos venido repitiendo sobre todo en el último tiempo, la igualdad de dignidad, pero la diferencia incluso en roles o incluso en los aspectos físicos, etc., creo que poco hemos ahondado en esta imagen y semejanza que tenemos ambos, hombre y mujer, con Dios, ¿no? Una imagen y semejanza que yo me atrevo a decir que se vive de una manera más intensa, no tanto por separado, sino en cuanto a una relación buena, sana, armónica entre ambos, porque a ambos nos ha sido delegada todo el cuidado y la administración de la creación. El intentar
separar al uno del otro, lo que nos hace perder es prácticamente la mitad de toda la humanidad, prácticamente la mitad de las capacidades de lo que es capaz, valga la redundancia, el ser humano. Porque el ser humano, hombre y mujer, somos una sola especie, por así decirlo, ¿no? Vivida de dos modos distintos, en varón y en mujer. No solamente se trata de una diferencia biológica, el macho y la hembra, no, hay muchísimo más. En el ser humano, las diferencias que existen, que muchas veces las hemos colocado como una suerte de listado rígido, porque muchas veces hemos calificado y venimos calificando como que hay algunas aptitudes que se presentan más en el varón, como el ser más racional que emocional, como el tener un pensamiento lógico más que abstracto, en fin, ¿no? Como que es más dado a los trabajos que tienen que ver con la orientación espacial, con los proyectos, en fin, y que la mujer es por lo tanto más sentimental, que ve el mundo de una manera más integral, que percibe mejor a la gente, que es más intuitiva. Muchas veces colocamos estas diferencias como un listado de características rígidas, y bien sabemos que no lo son, porque también encontramos a muchas mujeres que son más tiradas para la razón, para los números, más frías, y encontramos a hombres que son muchísimo más sensibles, intuitivos incluso, cariñosos, en fin. Entonces, suerte de listado no es algo rígido, es algo que ambos, si bien puede haber una tendencia más en uno o en el otro, pero es algo que ambos pueden compartir. Sin embargo, hay diferencias profundas y hondas, como por ejemplo la maternidad, que creo que es la característica más determinante en nuestra diferenciación hombre y mujer. Y es una característica que no solo abarca lo biológico, sino muy hondo incluso lo espiritual y lo psicológico, lo mental, ¿no? Mente y espíritu son afectados por esta capacidad, esta cualidad femenina, que muchas veces se la ha dejado de lado en la reflexión. Hay un gran número de personas que incluso critica a Juan Pablo II por reducir a la mujer a su capacidad de maternidad. Y en realidad yo creo que ahí no hay reducción, sino más bien habría que invitar a reflexionar cuánto es de importante la maternidad en la vida de una mujer. Y no me refiero a la maternidad en la que todas las mujeres tenemos que tener un hijo, sino en esa capacidad, esa potencia que tenemos dentro, que nos ayuda a desplegarnos, habiendo tenido hijos o no, de una manera distinta en distintos ámbitos de nuestras vidas. Y lo mismo sucedería con el varón, con su paternidad, con este sentido de fecundar lo que está a su alcance. Y saquemos un poquito aquí de contexto la relación amorosa, sino más bien las capacidades para lo cual estamos ambos en el mundo. No podemos prescindir ni de hombre ni de mujer. Es absurdo que tratamos de prescindir del uno o del otro. Históricamente nos han pasado facturas muy terribles este divorcio, y hoy por hoy nos lo sigue pasando aún más, ¿no? Las mujeres que no quieren tener un hombre en su vida porque el hombre incluso representa un problema, abandono, riesgo, abuso, agresividad, etcétera, ¿no? Y unos varones que por el contrario, hoy por hoy lo que van haciendo es replegarse. Y también hablando de lo mismo, ¿no? En no necesitar a una mujer. Incluso hay ya muchísimos estudios hoy por hoy de que hablan de esta disminución del valor del hombre frente al valor de la mujer. Y eso es algo que hoy por hoy ya vamos viendo los efectos que van causando. Por ejemplo, en la deserción de escuelas, ¿no? El número de desertores varones es muchísimo más alto que el número de desertores mujeres, ¿no? Entonces, más allá de preguntarnos ¿para qué un varón en la vida? Que si lo hablamos del dolor, de estas injusticias que podemos venir arrastrando en nuestro consciente y en nuestro inconsciente de toda la historia que ha sucedido. Creo que la reflexión es
¿Cuál es ese lugar que yo le estoy dando al varón en mi vida como mujer? Es bastante injusto y duro una maternidad soltera. Es bastante injusto y duro tener que trabajar con miedo o tener que trabajar siempre pensando en que todo depende de mí, en que me debo esforzar el doble, el que no debo pedir ayuda, el que ellos son mis contrincantes. Definitivamente no es así. Personalmente creo que una educación en lo que significa la verdadera masculinidad, que no tiene que ver con feminizar a un varón, sino con que descubra el porqué de su estructura, el porqué, por ejemplo, de la agresividad. La agresividad cuando es mal manejada, cuando no es dominada, cultivada, porque la agresividad se puede cultivar para bien, por supuesto que nos va a dar personas abusivas, maltratadoras, en fin, pero una agresividad bien llevada que nos va a dar a una persona que sabe cuál es su lugar, que sabe su lugar de protección, de cuidado, de fortaleza para ponerse al servicio de los demás. Esto yo lo estoy hablando acá a grandes rasgos entre lo que es varón y mujer, en una característica que acabo de tocar, que es la agresividad, pero como esta hay muchísimas más que nosotros vamos dejando de lado y calificando a priori como negativa. La agresividad es una de ellas, ¿no? La otra característica que va siendo mirada como agresiva es esta ambición por el logro, por competir llevándose a quien sea encima, ¿no? Si esta también es una cualidad masculina bien educada, por supuesto que va a dar logros muy importantes para el bien de él, de los suyos y de la humanidad. Creo que podría ahorita agarrar un poco también de las escrituras e irnos a Efesios, ¿no? Cuando Pablo dice que las mujeres tenemos que ser sumisas al varón, ¿no? Y mucho se ha hablado sobre este versículo de la Biblia. ¿Qué significa? Para comenzar, comienza diciendo sed sumisos los unos a los otros, ¿no? Esto de ser sumiso no significa que sea aplastado o menos el uno al otro, sino que cada uno esté al servicio del otro. Cuando habla de las mujeres de ser sumisas a sus varones, habla de la relación matrimonial, de estar al servicio de nuestros hombres. Y de ahí Pablo se ocupa de los hombres siguiendo y dándoles estas enseñanzas de ellos para con sus mujeres. Y habla no de sumisión, sino habla de amar. Y lo dice un par de veces más, amen a sus mujeres, ¿no? Amen a sus mujeres, como Cristo ama a su iglesia, ¿no? Entonces es una tarea inmensa la que los varones en todo caso tendrían con sus propias mujeres. La relación es mutua. Esta sumisión mutua no significa estar aplastados ni uno ni otro, sino más bien al servicio el uno del otro, que creo que es lo que nos falta trabajar y reflexionar, sobre todo en este tiempo en que se han logrado y se han avanzado muchas cosas en favor de la mujer que antes no tenía, como desde lo más simple, ¿no? Como la educación, el voto, el acceso a todas las carreras. Si bien hay camino todavía para recorrer en cuanto a la legislación, los permisos de maternidad, las brechas laborales de las que tanto se habla, en fin, hay camino todavía para recorrer, pero en el mundo occidental sobre todo se ha logrado un buen camino. Pero creo que detengámonos un poquito y veamos si ese camino lo estamos haciendo nosotras solas o si en ese camino estamos dejando que nos acompañen los varones. Que también sea una reflexión para crecimiento mutuo. Porque lo que yo veo es que si la historia ha sido contada por varones, si las legislaciones han sido hechas por varones, si la mujer fue tratada en un pasado como posesión del hombre, hoy por hoy, ¿qué estamos haciendo con él? Reeducar a un varón, como tanto se habla, no significa feminizarlo, sino más bien entender quién es cada uno, ahondar en estas diferencias,
tanto biológicas como psicológicas como culturales incluso, y ver cómo juntos y de la mano nos aproximamos a un futuro fecundo y fructífero, porque para eso hemos sido creados. Los dejo con esta pequeña reflexión y con esta pregunta para que cada una en su vida reflexione, mire, vea cuál es ese lugar que le está dando al varón en su vida. Y pongámonos a pensar en estas figuras varoniles tan importantes que tenemos nosotras como mujeres católicas. En primer lugar, a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y acá tenemos, he querido traer aquí a esta reunión, a esta pequeña plática, a San José. Creo que son dos figuras masculinas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre cuál es ese lugar que el varón ocupa en mi vida como mujer. Y no de ninguna manera a señalar y a decir, pero los hombres son así, pero yo vivo en una realidad que no se ajusta a lo ideal. Es perfectamente comprensible. Pero ahí reflexionemos en qué nos toca hacer como madres educadoras de varones, como esposas de varones, como hijas de varones, como amigas de varones, como colaboradoras de varones, como jefas de varones. Hay muchos reclamos que hacer desde el lado femenino, pero hay mucho trabajo por hacer aún de reconocimiento de parte de nosotras hacia el lado masculino. Les doy las gracias por haberme dedicado estos minutos. Espero que hayan servido de algo, de mucho o poco, y que siembre la inquietud en alguna de ustedes de seguir investigando y ahondando sobre este tema tan hermoso de la relación hombre y mujer, sus características y sobre todo sobre el rol de la masculinidad y la paternidad en el mundo actual. Muchísimas gracias, Dios las bendiga y sigan disfrutando de todas las charlas de este hermoso congreso. Hasta pronto.